Todo empezó con una factura de transporte que parecía, sin razón clara, un poco más alta de lo habitual. No era una cifra escandalosa, apenas unos cientos de euros por encima de lo normal, el tipo de diferencia que cualquiera podría pasar por alto en una revisión rápida. Pero yo no estaba haciendo una revisión rápida esa tarde. Antes de contarte cómo esa pequeña diferencia terminó cambiando la forma en que se dirige la empresa de mi familia, quiero pedirte algo. Si esta historia te resuena, dale like y suscríbete, pero solo si de verdad sientes que vale la pena. Y escribe en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo ahora mismo. Me llamo Marta Aguilar, tengo 36 años. Y trabajo en Aguilar Metalurgia, la empresa de fabricación de piezas industriales que mi padre construyó desde un taller pequeño en las afueras de Bilbao hace casi 40 años. Hace unos años me dio el 25% de las acciones, diciéndome que era mía para cuidarla y hacerla crecer. Llevaba 8 años casada con Rubén cuando encontré esa factura. Desde el principio de nuestra relación, su madre, Delfina, tenía una forma particular de ver las cosas. La familia ayuda a la familia, decía siempre, casi como un lema, cada vez que mencionaba que algún primo o conocido suyo buscaba trabajo. Con el tiempo, sin que yo lo planeara ni realmente lo notara como un patrón, varios familiares de Rubén terminaron ocupando puestos en la empresa, compras, logística, incluso una posición en contabilidad. Mi padre, confiando en mí y asumiendo que nuestro matrimonio significaba que ambas familias ahora eran una sola, aprobaba las contrataciones sin hacer demasiadas preguntas. Recuerdo con claridad la primera vez que Delfina mencionó el tema, en una comida familiar poco después de nuestra boda. Habló de su sobrino Desmond, recién graduado en Administración de Empresas, con mucho talento pero sin oportunidades, según sus palabras. Mi padre, que apenas lo conocía, aceptó entrevistarlo casi como un favor personal hacia mí, y Desmond resultó ser, al menos en apariencia, competente y trabajador durante sus primeros años. No hubo nada sospechoso en esa primera contratación. Fue más bien el inicio de una costumbre que se repitió, año tras año, casi sin que nadie la cuestionara, porque cada nueva incorporación llegaba acompañada de currículums razonables y entrevistas normales. Esa tarde, revisando gastos trimestrales por pura rutina administrativa, algo en esa factura de transporte me hizo detenerme un momento más de lo normal. No fue una alarma inmediata, fue más bien una pequeña incomodidad, el tipo de sensación que uno normalmente ignora porque parece exagerado prestarle atención. Decidí, casi por curiosidad, revisar los meses anteriores del mismo proveedor de transporte. Encontré que aparecía con una frecuencia que me pareció inusual, y que en cada ocasión la aprobación llevaba una sola firma, la de Desmond, el primo de Rubén que dirigía el departamento de logística desde hacía 4 años. Según el procedimiento normal de la empresa, cualquier gasto por encima de cierto monto necesitaba doble aprobación. Estas facturas, de alguna manera, siempre se procesaban con una sola firma. No dije nada en el trabajo esa semana. Me lo guardé dándole vueltas preguntándome si estaba viendo un problema real o simplemente una casualidad administrativa sin mayor importancia. Lo mencioné con Rubén una noche durante la cena, con cuidado, sin acusación en la voz. Le dije que había notado algo raro en unas facturas de transporte, que quizás debería revisar el proceso de aprobaciones en logística. Rubén no se puso a la defensiva de inmediato. Simplemente suspiró como quien ya ha escuchado esta conversación antes, y me dijo que seguramente era un tema administrativo sin importancia, que Desmond llevaba años haciendo bien su trabajo, y que tal vez yo estaba buscando problemas donde no lo sabía. No fue una pelea. Fue más bien un silencio incómodo que se extendió el resto de la cena, uno de esos silencios que dicen más que cualquier discusión. No volví a mencionarlo directamente con Rubén después de esa noche. En cambio, decidí investigar por mi cuenta, sin involucrar a nadie de la empresa todavía, ni siquiera a mi padre. Contraté a una contable forense, una mujer llamada Irene Salcedo, recomendada por una antigua compañera de universidad que había pasado por una situación parecida en su propia empresa familiar. Le pagué de mi cuenta personal, no de la empresa, porque no quería que ningún movimiento financiero levantara preguntas antes de tiempo. Irene me advirtió desde el principio que este tipo de revisión tomaría tiempo. Los registros de varios años, contratos que habían cambiado de nombre legal, proveedores que se habían reestructurado administrativamente sin razón aparente. No sería un proceso rápido, y probablemente no encontraríamos nada dramático, me dijo, solo posiblemente algunas irregularidades menores que valdría la pena corregir.
Nos reuníamos cada 2 o 3 semanas, siempre en su despacho, nunca en la empresa. Ella me mostraba avances parciales, un contrato aquí que no tenía la documentación de respaldo esperada, una factura allá con un número de registro fiscal que no coincidía exactamente con el proveedor declarado. Nada de esto por sí solo resultaba concluyente. Irene insistía en que necesitábamos el panorama completo antes de sacar conclusiones, y yo, aunque impaciente, entendía que apurar ese proceso solo aumentaba el riesgo de cometer un error de interpretación. Durante los siguientes meses, mientras Irene trabajaba en segundo plano, mi relación con Rubén empezó a deteriorarse, aunque por razones que iban más allá de esa conversación sobre las facturas. Habíamos estado distanciándonos desde hacía tiempo, de esa forma silenciosa en que las parejas a veces dejan de realmente hablarse sin que haya un momento específico que señalar como el inicio. Las diferencias sobre cómo queríamos vivir, sobre si mudarnos o no de ciudad, sobre el tiempo que ambos dedicábamos al trabajo, se habían ido acumulando durante un par de años. La conversación sobre las facturas no fue la causa de nuestra separación, pero tampoco ayudó a acercarnos. Decidimos separarnos esa primavera, un proceso que llevó varios meses de conversaciones difíciles, repartición de cosas compartidas y ajustes que cualquier persona que haya pasado por un divorcio reconocerá como agotadores más que dramáticos. Rubén durante ese tiempo nunca mencionó el tema de las facturas ni de su familia en la empresa. Yo tampoco lo mencioné, quizás porque una parte de mí prefería concentrarse en una sola crisis a la vez. Fue precisamente durante esos meses de separación cuando Irene finalmente terminó su revisión. Casi un año después de que yo notara aquella primera factura, me presentó un informe de más de 60 páginas. El patrón era más amplio de lo que yo había imaginado. No solo Desmond en logística. También Preston, otro primo de Rubén, en el departamento de compras, aprobando contratos con un proveedor de almacenaje que, según los registros públicos, operaba desde una dirección que resultó ser un terreno vacío detrás de un centro comercial. Y en contabilidad, una prima política de Delfina había estado procesando pagos a una consultoría que, en la práctica, nunca entregó ningún informe ni servicio identificable. Irene fue clara conmigo, todo apuntaba necesariamente a mala intención deliberada desde el primer día. Algunas de estas relaciones comerciales probablemente empezaron como favores razonables, contratos legítimos con precios normales, que con el tiempo, sin supervisión adecuada, se fueron inflando gradualmente, aprovechando la falta de doble revisión que debería haber existido desde el principio. Eso no los hacía menos problemáticos, pero sí ayudaba a entender cómo algo así podía crecer durante años sin que nadie, incluida yo, lo notara antes. Con el divorcio ya finalizado, y el informe de Irene completamente verificado, decidí que era momento de hablar con mi padre. Nos sentamos en su oficina un lunes por la mañana, y le mostré todo, documento por documento. Mi padre, que había construido esa empresa con sus propias manos durante casi 40 años, escuchó en silencio durante casi una hora, haciendo preguntas puntuales, revisando cifras con la misma atención meticulosa que siempre había tenido. No decidimos despedir a nadie esa misma semana. Contratamos a un abogado laboral para asegurarnos de que cualquier acción que tomáramos siguiera el procedimiento correcto, evitando demandas por despido improcedente que pudieran complicar aún más la situación. El proceso se extendió durante casi 3 meses. Algunos de los familiares de Rubén, al enterarse de que había una investigación formal, decidieron presentar su renuncia antes de que se tomara ninguna decisión oficial. Otros, como Desmond, exigieron reuniones con recursos humanos y, en su caso, terminó aceptando una liquidación negociada a cambio de no impugnar los hallazgos ante un tribunal laboral. Preston fue el único que decidió ir más lejos, contratando a su propio abogado y alegando que las irregularidades en los contratos de almacenaje habían sido aprobadas verbalmente por supervisores anteriores. Una defensa que nuestro equipo legal consideró débil pero que, aún así, tomó semanas adicionales de negociación resolver. Hablé con Rubén una sola vez durante todo ese proceso, no para discutir los detalles legales, sino porque me pareció correcto que lo escuchara de mí antes que de terceros. Fue una conversación breve, casi formal, en la que le expliqué que la empresa estaba haciendo cambios necesarios en varios departamentos. Él no defendió a su familia con la vehemencia que yo esperaba. Simplemente dijo que lamentaba que las cosas hubieran llegado a ese punto, y que entendía que la empresa necesitaba operar de forma correcta. No supe y sigo sin saber cuánto sabía él realmente sobre lo que estaba pasando en esos departamentos durante nuestro matrimonio. Delfina, por su parte, me llamó una vez,
semanas después de que la noticia de las liquidaciones circulara entre la familia extendida de Rubén. Fue una llamada tensa, aunque no tan explosiva como quizás alguien esperaría. Me dijo que sentía que la empresa le debía una explicación más completa a la familia, que muchos años de trabajo se estaban descartando injustamente. Le respondí con la calma que había practicado durante meses de manejar esta situación paso a paso, que cualquier persona afectada tenía derecho a revisar el informe con sus propios abogados, y que la empresa estaba dispuesta a ese proceso, siempre que fuera dentro de los canales legales correspondientes. No hubo gritos, no hubo amenazas dramáticas. Solo una conversación incómoda entre dos personas que ya no tenían ninguna obligación real de mantener una relación cordial. Casi un año después de aquella primera factura que llamó mi atención, Aguilar Metalurgia opera con procesos de doble aprobación reforzados en todos los departamentos, auditorías trimestrales independientes, y un equipo completamente renovado en logística y compras. Los números, según mi padre, han mejorado de forma constante, aunque él siempre se cuida de no exagerar la magnitud del cambio, recordándome que una empresa no se arregla de la noche a la mañana solo porque se corrigieron algunas contrataciones problemáticas. No todos los cambios fueron sencillos. Perdimos a 2 empleados de logística que, aunque no formaban parte de la familia de Rubén, decidieron marcharse durante la reestructuración, incómodos con el ambiente tenso que naturalmente se generó durante esos meses. Tuvimos que contratar y capacitar personal nuevo más rápido de lo ideal, lo cual generó, durante un par de meses, algunos retrasos en pedidos que mi padre tuvo que explicar personalmente a nuestros clientes más antiguos. Nada de esto fue catastrófico, pero tampoco fue el tipo de transición limpia que uno imagina cuando piensa en corregir un problema. Mi padre me nombró directora de operaciones esa primavera, no como un gesto simbólico, sino porque, según sus palabras, había demostrado tener la paciencia y el criterio necesarios para manejar un problema complicado sin destruir todo a su paso. No lo tomé como una victoria sobre Rubén ni sobre su familia. Lo tomé simplemente como el resultado natural de haber hecho las cosas con cuidado, un paso a la vez, durante casi un año entero. Si estás escuchando esto y alguna vez notaste algo que no cuadraba del todo, algo pequeño que otros te dijeron que estabas exagerando, quiero que sepas que confiar en esa incomodidad inicial, y tomarte el tiempo de investigar con calma antes de actuar, casi siempre vale más que reaccionar de inmediato. Si esta historia te tocó de alguna forma, escríbelo en los comentarios. Cuéntame tu historia, o simplemente escribe "estoy aquí". Porque en algún lugar, alguien más está revisando una factura que no termina de cuadrarle, sin saber todavía hasta dónde la llevará esa pequeña duda.